Han sido hallados los cuerpos de dos niños enterrados en el patio de una escuela secundaria en Massachusetts. Tras cotejar el ADN que extrajeron de sus cuerpos con el de los familiares, han podido ser identificados. Son dos niños que se dieron por desaparecidos a mediados de los 90. Los crímenes del carrusel. Juan Solo, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias. Lo primero que pensamos cuando de repente aparecen dos cuerpos que llevan mucho tiempo que la Tierra ha hecho su trabajo, es quiénes son y cuánto tiempo se los lleva buscando. Son dos niños de un pueblecito tranquilo de Massachusetts, Greenville, donde nunca pasa nada, y una tarde cogen sus cañas de pescar y se van al lago y nunca vuelven. Y eso ocurre 22 años atrás. Llevan 22 años debajo del carrusel del parque infantil de la escuela donde estudiaban, que esto es un giro un poco cruel, que si piensas que los demás niños han estado jugando en ese parque, jugando en ese carrusel, y sus compañeros, amigos, desaparecidos, estaban allí debajo. Un poco... Es duro, ¿eh? Sí, es duro, Es muy sí. duro. Sebastián Walker no alcanzó la fama tras la publicación de su primera novela, pero con ella comenzó su maldición. Dicho así, habría que pensárselo dos veces antes de publicar. Sí. Esa frase es el comienzo del libro. Eso es. Y para mí los inicios en la literatura son fundamentales, porque al fin y al cabo tú confías en mí para que un libro te entretenga, te despierte emociones, sensaciones. Es la tarjeta de presentación. Eres libre, no hay ningún problema de presupuesto, puedes poner la primera frase que te apetezca. Creo que esta frase ya y el primer capítulo nos pone en la tónica de lo que va a ser toda la novela. A mí me vienen, en estas cosas soy muy fan de los comienzos y me acuerdo de la historia de dos ciudades de Dickens que empieza, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Dices, tengo que leer más. Me parece una forma fantástica de comenzar una novela, ¿no? O Moby Dick, llamadme Ismael. ¿Y esto? ¿Cómo se le ocurre a alguien empezar una historia así? Yo siempre busco mucho cómo comienza la historia, cómo arranca. Y en este caso es un escritor. Antes hemos hablado de los crímenes. Es un escritor que vive aislado del mundo por sus motivos y de alguna forma descubre que esos crímenes tienen un gran parecido, una gran similitud con su primera novela. Y ese fue el punto de arranque cuando decidí escribir este libro, ¿no? Pensar, ¿qué pasaría por la cabeza de alguien y qué pasa por la cabeza de los demás cuando se encuentran ante eso, ¿no? Es decir, ¿y si? Ese ¿y si? Es fantástico en la ficción. Cuando el autor y el consumidor de libro, película, se plantea, ¿y si? Esa duda es maravillosa. Bueno, tú lo has dicho, el easy te plantea o te lleva a pensar que si se ha escrito antes, depende de los detalles que existan en esa novela, puedes pensar que lo ha hecho él. Voy a dejarlo en el aire. Ha sido él y ha escrito luego una novela. Una novela. Ha sido una fuente de inspiración. También. Alguien se lo ha contado. Exacto. Dices que son muy importantes los comienzos. Esta novela es muy visual. Ese comienzo es tan importante como la primera escena de una película, de una serie. El espectador se ha sentado y no sabe lo que va a pasar, lo que le van a presentar, pero el primer impacto es el primero con el que te vas a quedar y el que va a continuar durante toda la historia. Es verdad. Así ocurre con esta novela. Este personaje dices que vive aislado, ha decidido irse a vivir. Sí. Tiene una infancia muy difícil, pero ahí te dejo yo que desligues lo que quieras contar. Tuvo una infancia, una infancia muy complicada, pero agravada por algo que no podemos contar. Y a mí me fascinan los personajes en la literatura que sufren. Y si tienen secretos, mejor. ¿Quién no es fan del Conde de Montecristo, no? Pues es que él quiere vengarse por encima de todo, pero es un personaje fantástico que nadie olvida. Yo, como estudié teatro, yo era un adolescente que leía Shakespeare. Cada uno tiene sus cosas. Sí. Y yo, de todas las obras de Shakespeare, de todas las tragedias, mi favorita es Ricardo III, que es un personaje
que también tiene un comienzo muy desafortunado, un comienzo trágico, y que él decide revertir la situación a su aire y a su manera, que en este caso es el de Ricardo III, matando a todo el que está por medio. El caso de Sebastian Walker es otro, es una persona con una infancia muy dramática, agravada por un hecho más dramático aún. Él tiene un enorme secreto y no lo puede contar a nadie porque sabe, a mí me apasionaba esa idea, ¿no? La de pensar qué ocurriría con un personaje que guarda un secreto atroz, pero no lo puede contar simplemente porque nadie le va a creer. Y a partir de ahí empecé a desarrollar. Él se aísla básicamente porque es una persona que no quiere hacer daño a nadie. Y por eso decide apartarse del mundo. Lo que pasa es que esto no funciona. Es como cuando tienes problemas y te vas de vacaciones y te crees que a la vuelta no tienes problemas. Estaban esperándote justo al entrar en tu casa. O te los llevas contigo. O te los llevas contigo, efectivamente. Detrás de un buen escritor o alguien que lo pretende y pretende tener éxito, tiene que haber un buen editor. Y este editor que aparece en este libro es ambicioso y ve una ocasión de convertirse en un superventas. Qué problema, ¿eh? No sé si tienes el editor igual, pero... No, uno de los motores de esta novela es la ética. Todos los personajes principales, que son bastantes, se enfrentan en un momento determinado a tengo que hacer lo que me conviene o lo éticamente correcto. Sí. En el caso del agente literario que has dicho, bueno, tiene unas circunstancias especiales, pero él decide hacer lo que viene bien. Vamos a dejar la ética un momento de lado y vamos a hacer lo que viene bien. El protagonista tiene sus dudas y tiene su idea. Otros personajes, que supongo que ahora me vas a preguntar por ellos, ocurre lo mismo, es decir, la ética, oye, ¿saco partido de esto o no? Es una constante en la novela porque creo que es una constante de nuestras vidas. Bien, ya que has sacado el tema de la ética, que seguimos con ello, tenemos el tema de el tema de la prensa. La necesidad de querer investigar, de querer contar, el periodismo tan denostado y la prensa que se alimenta del propio espectador, de querer hurgar, de querer alimentar, de querer crecer una bola que a lo mejor no existe. El morbo. El morbo. Claro, decir que todos los periodistas buscan algo sería injusto porque hay muchos tipos de periodista y en la novela están reflejados también. Tenemos a la persona que se deja tentar, porque se deja tentar, esto no podemos negarlo, admite que empieza por un motivo, pero luego acaba por otro muy distinto, se redime. Tenemos a su jefe, que solo le interesan los resultados y nada más que los resultados, y luego tenemos al dueño absoluto del medio de comunicación, que es un personaje. Sí lo Entonces, es un personaje. Entonces, bueno, pues cuando te enfrentas a este tipo de personajes puede ser para bien o para mal. En este caso creo que es para bien. Pero es que es curioso. Claro, tú eres periodista, tú tienes que informar sobre algo, pero ¿hasta qué punto puedo hurgar o aprovecharme de...? Es un problema ético. Otro dilema moral que me gusta mucho. No tengo la respuesta, o sea, bien, no sé hasta dónde se puede llegar. Ya. Yo creo que te lo tienen que dictar tus propios principios. Hay personas que tienen una moral bastante laxa, entonces, bueno, pues sus principios son muy flexibles. Ya. Eso es lo malo, que cuando abunda ese tipo de personas denosta la profesión. Pero creo que la coprotagonista, porque para mí es coprotagonista de la historia, Irene, engrandece la profesión. Afortunadamente. Afortunadamente, porque hay que pensar que sin ella no habría libro. Así es. Cuando ha habido una desaparición, como es el caso de estos niños, es una cosa casi, no voy a decir que veamos habitualmente, pero ocurre. Sí. Y se reinicia la investigación una vez que aparecen los cuerpos. Siempre se piensa que ha habido goteras en esa investigación. Algo no ha funcionado. En el caso de estos dos niños también. Siempre. A mí me fascina el problema de los casos que nunca se han resuelto.
De hecho, hay muchísimos documentales y hay canales de televisión que viven prácticamente de casos sin resolver. A veces hay goteras, a veces hay torpezas y a veces simplemente no se han dado las circunstancias necesarias para que un caso se pueda resolver. Otra constante para mí cuando escribo es: la vida es imprevisible y tú puedes hacer muchos planes, pero la vida tiene los suyos y no tiene ninguna necesidad de contártelos. Entonces, bueno, en su día se investiga la desaparición, no se hace de manera correcta. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que se va perdiendo interés y como vivimos en la sociedad en la que vivimos, sea igual España o Estados Unidos, cuando se pierde interés se deja de tener recursos y bueno, solamente quedan los románticos que quieran mantener viva la llama de la investigación o de la información o de lo que sea. Y 22 años después, con la aparición de los cadáveres, están prácticamente en el mismo punto en el que se encontraban, pero hay un factor que antes no estaba en la ecuación, que es nuestra periodista. Y el hacer preguntas donde otros no han hecho, pues resulta que reabre un caso que estaba Además de los olvidado. cuerpos, claro. Además de los cuerpos, efectivamente, sí, pero no aportan mucho. Es que tiene que ser frustrante desde el punto de vista de un profesional policía no poder resolver algo que te quita el sueño y que te acompaña. Volvemos a otro personaje. Me gusta que los personajes sufran, porque para contar vidas felices, pues bueno, ya están las pelis de los sábados por la tarde, ¿no? Entonces, no está mal, no está mal que los personajes sufran. Viajamos por Estados Unidos de este a oeste, los anhelos, los sueños y los miedos de los personajes. Dibujas, aparece el glamour de la meca del cine, pero también aquellos que viven sin techo, ese contraste tan enorme, tan abismal. Uf, eso lo viví en Los Ángeles en 2019. La novela la empecé en 2020. Ujú. Y, a ver, yo iba a Disneylandia. Yo fui al Parque de la Universal. Yo hice todo el recorrido por las casas de los famosos en Hollywood, en Beverly Hills. Pero en el Paseo de la Fama no hay que irse a un barrio, no, no, en el Paseo de la Fama donde están las estrellas de los artistas, las huellas de los pies y de las manos, había ya gente que estaba enganchada al fentanilo, que aquí no sabíamos qué era, Sí. los zombies del fentanilo. Gente desnuda por la calle y dices, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, estoy viendo el teatro chino y al lado, sí, una dualidad muy extraña y lo peor es que los transeúntes, los que nos asustábamos éramos los turistas. Los de allí lo tenían como bastante claro y estaban muy acostumbrados. Dije, ¿cómo se pueden dar estas dos cosas en la sociedad? Mm. De hecho, hay un personaje que reflexiona sobre ello, para mal, pero reflexiona sobre ello, ¿no? Es decir, ¿a dónde va la sociedad? Yo soy muy positivo en cuanto al ser humano y siempre creo que hay esperanza para salir de todo. Pero es cierto que algunos temas ponen los pelos de punta. Y este es uno de ellos, efectivamente. ¿Cómo pueden convivir todo el glamour de la meca del cine con el horror de la gente sin techo y la gente enganchada a una droga que se les ha suministrado como medicina, que ese es el problema? Sí. Hablábamos de uno de los temas importantes, bueno, lo acabas de decir, la gente sin techo, la enfermedad mental, muy presente en esta novela y muy importante. Y parece que se empieza a tomar más conciencia de que algo Pues que sí, no es físico también duele. me encanta ese enfoque porque es lo que siempre le digo a la gente cuando hablo de estos temas, ¿no? Mira, tú hace 15 años tenías problemas de estómago, de digestión, vete al especialista, que es como se decía, vete al especialista a que te haga pruebas, a ver si vas a tener algo. Hace 15 años, ¿eh? Si hace 15 años decías que ir al psicólogo, uy, 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 eras blando, Sí, ñoño, sí. a ti te daba yo una guerra, todas estas frases de nuestro acervo que son tan, tan curiosas. Eso ha cambiado. ¿Hasta qué punto? Vamos a mejor, pero todavía falta mucho. La enfermedad mental es un componente fundamental, puesto que el protagonista la padece, aunque no pretendí nunca que todo girara en torno a la enfermedad mental, porque no es el protagonista. O sea, la enfermedad no es la protagonista, Ya. pero cuando alguien la padece, cada acto de su vida está marcado por esa enfermedad. Y lo que me fascinaba de Sebastián, del protagonista, es que su único anhelo
es llevar una vida normal. Mm. Yo pregunté a un gran amigo que tengo, que es psicólogo estupendo. No quería meterme en ese terreno Sin saber. sin saber mi opinión de persona que no, 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 no. Y él me contaba cosas y sí, me parece curioso, ¿no? Que mucha gente solo quiere ser normales, solo quieren no ser normales, vivir una vida Vivir normal. una vida normal. Y esto es demoledor. Si yo te digo, los demonios habitan en la oscuridad y esperan a que anochezca para venir a por ti. Qué frase, ¿eh? Sobre todo si te la dice un padre. Exacto. El padre del protagonista es un personaje curioso. Nunca se desvela, pero es probable que lo que padece Sebastián lo haya podido heredar de su padre, aunque nunca se Nunca menciona. se... Sí. Los padres nos marcan mucho. Y la frase de los demonios, que es otra constante a lo largo que persigue al protagonista y creo que nos persigue a todos, porque una de las cosas que me proponía contar es que todos tenemos demonios dentro. No, yo no, sí, tú también. Todos tenemos demonios dentro. Hay escalas, hay escalafón. Los hay terribles y los hay no tan malos, pero mezquinos, ruines. Y, y una vez que tú le abres la puerta a ese demonio y que empieza a dirigir los actos de tu vida, yo creo que no puedes volver a recobrar tú las riendas de tu existencia, que ya es ese demonio el que va a dirigir tus actos. Si es mezquino, pues bueno, vas a ser una persona mezquina siempre. Pero si es un gen asesino, pues nos lleva a los crímenes del carrusel. Pero sí me fascina la idea de esa lucha entre el bien y el mal, que existe dentro de cada ser humano. Sí. Y que muchas veces las personas que cometen atrocidades no son atroces, o sea, no son personas crueles o que pudiéramos decir qué crueles, si no, no habría informativos en los que nos dice un vecino, ah, pues sí, ha matado a 5 personas y me daba todas las tardes, me saludaba y me sujetaba a la puerta del ascensor. No, hay veces que las personas nos sorprenden porque no sabemos nada sobre ellos, pero creo que ellos tampoco saben de Sobre lo que sí son mismos. realmente capaces en Sí. determinadas circunstancias. Cierto. Y es que ese demonio que estaba viviendo dentro, estaba latente, aparece. ¿La venganza habita en el alma humana con tanta fuerza que te devora? Uf, qué buena. Creo que en algunas personas sí, Sí. creo que en otras no. Creo que todos tenemos ese tipo de pensamiento de que llegaba y hacía, pero no lo haces. Se queda en el campo de las ideas y no pasa nada. Que no salga de la caverna de Platón, ahí está, ¿no? Pero hay personas que deciden dar ese paso. Los psicólogos tienen una teoría que es la de eh, los cristales rotos. Y es, si tú pasas al lado de una fábrica abandonada, ¿eh? Tú estás paseando, no hay nadie más. Y tú ves todas las ventanas intactas, bueno, prácticamente nadie va a buscar una piedra para romper un cristal. Pero si tú pasas al lado de la misma fábrica y hay 5 o 6 ventanas rotas, te falta tiempo para encontrar otra piedra y romperla. Ese primer paso es el importante. Si tú consigues frenar ese impulso, bien. Pero si tú te dejas dominar por él, volvemos al demonio. Entonces, si tu demonio es el de la venganza, pues bueno, tenemos al Conde de Montecristo. Ya lo creo. Para terminar y para descolocar un poco a quien nos escuche, ¿a cuántos metros has estado lo más próximo de un oso gris? No, nunca puedes estar seguro. Nunca puedes estar seguro. En la novela hay un pueblo que se llama Three Rivers, donde he estado. Estuve allí una semana larga, 10 días, Sí. y estaba en un hotel de carretera. Es un pueblo que se describe tal cual en la novela. Es una carretera muy sinuosa porque es de montaña y el pueblo va serpenteando igual que la carretera. Y digamos que 200, no, ni 100 metros más allá de la carretera hay nada porque hay bosque y montaña. Y entonces estábamos en este motel y claro, no había cena, íbamos a cenar en un restaurante que estaba a 200 metros. 200. Íbamos a ir caminando, hace una noche estupenda de junio y nos dice uno del motel, ¿dónde van? Al restaurante. No, 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 pero no vayan andando.
automáticamente, ¿qué piensas? Estos americanos con tal de no hacer deporte, buah. Cierto. Dice, no, 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 no. Me enseña esa fantástica señal de tráfico amarilla con un oso y pone 5 millas. Dice, es que aquí hay osos. Digo, pero sí, dice, sí, sí, por eso está puesta la señal. Hay osos y no queremos que les ocurra nada. Ajá. Y entonces fuimos 200 metros en coche y volvimos. No sé lo cerca que he estado. Yo sé que hay un pasaje con un oso grizzly que es muy truculento. Lo es. Es muy truculento. Lo es. Y Y muy bueno. muchas gracias. De nuevo quería transmitir esa idea de, es que en la vida te pueden pasar cosas que no esperas. Tú te vas tranquilamente de excursión, eres cirujano plástico, quieres hacer unas fotos maravillosas y no lo he visto venir. Pues sí. Y en cómo acaba ese pasaje, también hay otra, o pretendía que hubiera otra enseñanza. Ahí sí que lo he buscado, ¿no? Una enseñanza, ¿no? Lo que vive ese guardabosques. Sí. El Y que se nos esté pregunta por qué. escuchando, claro, el que nos esté escuchando dirá, pero la novela ¿de qué va? Esa es la parte interesante. Lo que vive ese guardabosques, claro, se pregunta, ¿por qué? Exacto. ¿Por qué yo no he muerto? No hay un motivo. Bueno, os acabáis la novela y lo descubrís, pero sí. Hay otro cartel, tengo una foto con él, épico en la novela, que también lo vi. Hay dos personajes que están discutiendo, por no dar pistas, sí, sobre si un ser humano es capaz de hacer algo o no. Una es la periodista, que lo ve desde el punto de vista externo, de, no, hombre, es que el ser humano no puede hacer ciertas cosas. Y el otro es un agente del FBI que ha visto mucha vida, tiene mucha vida y sabe que sí. Y entonces, para zanjar la cuestión, le dice, mira el cartel que tiene detrás de usted, el de la piscina. Y en la piscina pone literalmente, si usted padece diarrea activa, que la palabra activa me parece demoledora, si usted padece diarrea activa, no se bañe en la piscina. Y la reflexión del agente del FBI es, si el dueño del hotel ha tenido que poner ese cartel, quiere decir que el ser humano es capaz de hacer muchas cosas. Y eso es sorprendente y es real. Pues Los Crímenes del Carrusel, un placer, Juan. Ha sido un placer, me he sentido muy a gusto. Gracias. Y me has hecho pensar en un par de cuestiones que no me había parado a valorar. Sí, porque tú escribes tu novela y ya está. Y me has hecho reflexionar, cosa que te agradezco mucho. Ay, pues me alegro mucho. Gracias. Gracias a ti.